Hola, bienvenidos mis amados hermanos aquí a este canal humilde de parte de mí para ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de su hermano Luis Tinoco. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide. Bienvenidos al canal de Nombre del Rey, la página donde estamos trabajando, donde estamos tratando de aportar un granito de arena a todo lo que es esta parte de la palabra de Dios, toda esta función que hacemos. Yo sé que es un trabajo sencillo, pero dice el dicho, es un trabajo honesto. Sin más, vamos a empezar. El tema de esta noche es un tema un poco polémico, si lo queremos llamar así. No sé qué tan polémico sea, pero a veces suele ser polémico. A veces no tanto por el tema, sino también por los personajes que salen a reducir. También, en parte, a veces muchos defienden a estas figuras y muchas cosas de esto. Ahora, el propósito de este tema, el propósito de este video no es atacar a estas personas. Si bien tal vez no estoy de acuerdo con gran parte o la mayoría de su enseñanza de estos hombres o de la muestra de la doctrina que vamos a enseñar o que vamos a mostrar, sabemos que ellos no son totalmente los que iniciaron estas teorías o iniciaron esta enseñanza o iniciaron este tipo de acontecimientos. Muchas veces ellos son solamente personas que repiten, son solamente personas que se les pareció adecuadamente o les gustó lo que ellos escucharon o lo que otras personas les enseñaron y ellos lo replican, pero pues de igual manera no somos quien pueda juzgar a la persona. Nosotros vamos a hablar sobre la palabra de Dios y lo que esto dice. Ahora, ¿de qué va a tratar esta noche? Pues el tema es el siguiente. ¿Judas se arrepintió y fue salvo? Esa es la pregunta. Ahora, yo sé que muchos podemos sacar conjeturas, podemos sacar diferentes tipos de versiones, diferentes cosas que vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios, opiniones y demás. Por eso en esta noche yo voy a dar mi opinión. Si bien no estoy diciendo que esto es la verdad absoluta, porque muchos de nosotros también tenemos que escudriñar nuestra palabra, escudriñar nuestra Biblia, y es lo que yo les recomiendo más. O sea, si ven algún video como este, o como algunos otros que salen precisamente en las redes sociales, pues no se compren todo lo que vean. Si la autoridad máxima de esa enseñanza o de esa doctrina es la palabra de Dios con una buena interpretación, con una buena enseñanza, pues yo creo que vamos por el buen camino. Si hay muchas cosas ahí de hombre que, pues yo creo, Dios me habló y todo eso, entonces tengamos bastante cuidado. Pues sin más, vamos a iniciar. ¿De qué va a tratar este video? Bueno, primero vamos a ver un par de videos, ahorita los vamos a mostrar, para que más o menos vean de qué estamos hablando. Entonces la corremos en 3, 2, 1. Pero Jesús, en medio de la cena, última cena, Jesús llora y dice, uno de ustedes me va a entregar. Estaba esperando Jesús que Judas tuviera un arrepentimiento. O tal vez Jesús sabía que no iba a arrepentirse. En cualquier caso, el amor de Jesús se le salió por los ojos en forma de lágrimas por Judas. Lea su Biblia. Jesús lloró pocas veces, al menos la Biblia registra pocas veces. Lloró sobre la ciudad, lloró cuando Lázaro murió, lloró cuando vio a María y a Marta llorando, lloró en la cena, lloró cuando vio a aquella mujer quebrantada también. Lloró bastantes veces para tener una sola Biblia. Pero una de las veces que llora lo hace haciendo la última cena con sus discípulos, y la razón radical o la razón principal por la que llora es que uno de los suyos le va a entregar. Entonces Jesús lloró por Judas. Y ahí está usted diciendo, ese desgraciado entregó a mi Señor. Maldito. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos, pélelos bien pelados, porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen, no pongan, nadie agarre eso, póngalo en otro sitio, porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo, y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se lo regresó y se lo tiró al piso, era porque Judas se arrepintió. Se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol, en el mismo terreno que él había comprado tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Es como Cachicamo diciendo al amor conchudo, porque en cuestión de traiciones Satanás es el primero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá oscura, con demonios, haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero de repente, y usted tal vez no sabe esto, pero el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día
Jesús muere. Ese mismo día que Jesús muere, Judas muere. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Pero de repente, al tercer día, hay una gran luz en el infierno. Luz resplandeció, dice Isaías. Y de repente, Judas en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas. Y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús, Jesús nunca lo olvidó. Y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó a Judas y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. ¿Alguien dice amén conmigo en este lugar? Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo: he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó. No solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro, y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Así que lo que yo quiero decirle a mi hermano mayor, sea quien sea que represente a ese hermano mayor, un pastor colega, un amigo, un enemigo, o un policía de la santidad o el pensamiento ajeno, o simplemente alguien que no comprende cómo Dios puede darle semejante don y favor a un malcriado como Amadeus Mozart o como a estos servidores. Yo estoy consciente que dicen que los trapos sucios deben lavarse en casa, pero a veces hay que blanquear ciertas situaciones y hacerla pública para que los cautivos sean libres. Así que escuchen bien, hermanos mayores del resto del mundo. Ya no es necesario afanarse por mantener limpia la túnica, ni seguir reglas para portar un anillo. Te tengo una noticia: tus obras no te van a salvar, tus obras no te mantienen salvo, la gracia desde luego sí. Y Dios hace con sus dones lo que quiere. Le da favor a quien se le antoja, aunque te caiga mal a ti. Así que la próxima vez que tu hermano mayor empiece a gruñir, afloja tus sandalias, ponte el anillo en el dedo que quiera y di lo que dijo el apóstol: por la gracia de Dios, soy lo que soy por la gracia. Ahí está. Excelente, pues bueno, como pudieron ver, los videos están un poco editados, un poco acelerados para que precisamente tengamos la oportunidad de verlos completos y pues no nos lleve tanto tiempo. Y también derechos de autor, recuerden que aquí YouTube pues nos está censurando y nos castiga ahora por todo. Ahora bien, esta polémica o esta doctrina ya lleva un rato, ya lleva un tiempo. Muchas personas hoy en día lo toman por doctrina, lo toman por enseñanza. Muchas personas hoy lo predican, muchas personas lo ponen por ejemplo. Ahora bien, si bien el estilo de este par de personajes a mí no me gusta realmente para nada, porque siento que juegan demasiado con las emociones. En particular Bertucci, yo he escuchado mucho o un poco, no voy a mentir, un poco de su enseñanza, pero sí es más de Dios me habló, Dios me reveló, Dios me ha dicho, Dios esto. Y pues de Dante Gerber, perdónenme, no me vayan a funar los seguidores de Dante Gebel, pero yo le digo así porque para mí siento que Dante Gerber es solamente comida para niños. Su doctrina o su enseñanza es meramente almático, emocional, pues muchas veces con tendencia carnal, pero precisamente llegamos a este punto, ¿no? Donde ellos básicamente hacen una defensa o una justificación o caen en lo que hoy se le conoce comúnmente como la hipergracia, o sea, una gracia desmedida en la cual tú puedes hacer lo que quieras, no importa, Dios te va a perdonar porque Dios es bueno y amoroso. Y si bien sabemos que esto es real, que Dios es bueno, que Dios es amoroso, también debemos entender que Dios es justicia, que Dios es un balance a todo lo que hace, y también lo que pues sembramos, eso cosechamos. Entonces yo voy a dividir este tema, no voy a reaccionar al video como tal porque si no sería una video reacción, sino voy a fundamentar 4 puntos importantes. La primera, ¿qué dice la Biblia acerca de Judas? Segundo, ¿qué es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Tercero, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? Porque así como hay frutos del espíritu, así como hay muchas de ese tipo de cosas, también hay frutos del arrepentimiento. Y por último, vamos a terminar con una reflexión para saber qué es lo que opina cada uno de ustedes acerca de este tema. Bueno, aquí podemos encontrar varios textos bíblicos en los cuales hay verdaderamente demasiada información, que si bien
no podemos pasar por alto y tampoco podemos decir que a causa de esto Dios lo está juzgando. Hay que saber que la palabra de Dios es nuestra medida suprema. Por eso nosotros los protestantes o evangélicos somos sola escritura. Si nos basamos en diferentes cosas, nos basamos tal vez en un libro informativo y demás, pero todo tiene que estar justificado bajo la Biblia, que es la autoridad suprema de esto. Muy bien, yo les pido que me acompañen a Mateo 26, del 20 al 25. Muchos se van a acordar de esto. Es unas fechas antes de cuando el Señor iba a terminar la obra. Entonces dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Versículo 21 dice: mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Escuchen ahí la afirmación del Señor: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Después dice que el 22: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, él, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Salmo 41:9 dice en versión Reina Valera 60: aún el hombre de mi paz es quien yo confiaba, y el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar. ¿Por qué menciono el Salmo 41:9? Bueno, cuando precisamente el Señor, o aquí en el versículo 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, ahí se refería al Salmo 41. Del versículo 26-24 hace referencia al Salmo 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, recordemos cuando en Génesis se le dice la promesa a Eva que va a haber un redentor y alguien que va a tener enemistad entre la serpiente y el hombre, hace referencia al calcañar. Entonces aquí dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces precisamente cuando en el Salmo 41:9 dice que en el hombre en quien confiaba y el que comía de pan, él es el que se va a alzar contra él, se refiere precisamente a Judas. Entonces esto ya estaba predestinado, y no que meramente la figura de Judas o la persona de Judas ya estaba destinado, sino simplemente iba a haber alguien quien lo iba a traicionar, que era el círculo cercano al Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan también nos da luz de esto en varias ocasiones, y también lo vamos a leer en este momento. Dice de la siguiente forma, Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De nuevo hace referencia aquí al Salmo 41:9. Después dice en Juan 6:64, y después del 70 y 71, vamos a leer primero el 64, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Escuchen bien ese versículo, esa palabra, en Juan 6:64, que él sabía quiénes no creían y quién le iba a entregar. Recordemos que el Señor pesaba los corazones, o sea, había unos fariseos que decían, no, es que y que pensaban, ¿no?, algo malo de Jesús, y el Señor se los contestaba, o sea, ellos lo pensaban y el Señor les contestaba. Entonces, ¿cómo no iba a saber el Señor lo que pesaba en el corazón de cada persona? Ahora bien, de esa misma manera, sabemos que Jesucristo es Dios, pues encarnado, básicamente. Entonces, obviamente tenía esa omnisciencia activa. Entonces, él conocía cada una de las cosas que pensaba y sentían los demás discípulos. Después en Juan, precisamente 6, pero ahora en el versículo 70 y 71 dice:
Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios desarrolla precisamente el conocimiento de Judas. Ahora bien, sabemos que Judas era alguien deshonesto, sabíamos que era alguien ladrón, sabíamos que tenía unas intenciones extra conforme al ministerio de Jesús. Y eso lo vamos a escudriñar más adelante. Algo muy importante, también debemos saber que Judas era una persona que precisamente era ladrón y se enojó cuando el Señor lo querían pues meramente ungir en Betania, cuando la mujer derramó, me parece que fue María, me parece que también viene Juan, que unge los pies de Jesús, y dice Judas: bueno, hubiéramos vendido este perfume tan caro y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y la propia palabra de Dios dice: no es que a Judas le importaran los pobres, simplemente pues, estaba celoso de que ese dinero se le estaba desperdiciando y no podía llegar a sus manos. Muy bien, vamos con esa fue la parte de pues, lo que dice la Biblia de Judas. Eso es importante saberlo, porque nosotros podemos hacer apología de cualquier persona, nosotros podemos hacer apologética de cualquier personaje bíblico, pero debemos saber los contextos y las cosas que dice la Biblia precisamente de esta persona.